ahora sí a dar cuenta de este material de Sol de Pando, que hace referencia precisamente a esta investigación. Dice lo siguiente, data del 5 de agosto del 2023, a las 21:48 se emitió este informe. Dice, lo dejaron escapar. El uruguayo fue evacuado por una red internacional ligada al PCC. Disponía en Bolivia un aparato logístico compartido con las bandas de Nayar y la familia de Lima Lobo. El Estado no activó control militar fronterizo. Ministro de Gobierno incurrió en incumplimiento de deberes, dice Carlos Romero. Marcet ya está en Brasil, no hubo cierre de fronteras. Esta redacción corresponde a Sol de Pando. El empresario uruguayo Sebastián Marcet Cabrera, prófugo de la justicia paraguaya, habría logrado cruzar la frontera entre Bolivia y Brasil gracias a una logística organizada por el primer Comando Capital PCC, organización brasileña que abrió un corredor fronterizo para evacuarlo, aseguró a Sol de Pando una fuente cercana al Centro Especial de Investigaciones Policiales, CEIP. En este caso, el primer Comando Capital, el PCC, habría tomado en sus manos el rescate de Marcet con la colaboración de grupos locales del narcotráfico, o lo evacuaban lo más rápido posible o se agarraban a tiros con la policía boliviana. Esas eran las únicas opciones que daban a consecuencia de haberle permitido operar en Bolivia, haciendo la vista gorda a pesar de la alerta roja de Interpol, afirma el experto y ex miembro del CEIP. En casos similares que se dieron especialmente en Paraguay durante los últimos 10 años, el PCC activó un mecanismo para la evacuación de sus miembros en circunstancias extremas de persecución judicial. Existen rutas de escape hacia refugios dentro del territorio brasileño u otros países donde la organización posee infraestructura y contactos idóneos. Funciona de un modo muy parecido a los programas de protección a testigos del FBI o la DEA. Te cambian la identidad legal y físicamente. Incluso te llevan en un submarino si vas a irte de Sudamérica a Europa, Asia o África. Tienen la ventaja de que esas rutas son de su pleno dominio. Por ahí mismo va la droga, explica el entrevistado. Y seguimos con este. ¿Se pueden imaginar que se vaya en un submarino? Terrible lo que nos están contando. Así como no hubo cierre de fronteras. Según nuestro informante, un policía en servicio pasivo que aún mantiene contactos con la comunidad de inteligencia de su institución, el gobierno ha cometido errores imperdonables que derivaron en la fuga inminente de Marcet. El principal error, no haber procesado las alertas que emitieron públicamente autoridades policiales y judiciales de Paraguay y Brasil desde hace más de un año sobre la evidente presencia del temible narcotraficante en Bolivia. A esa inacción por negligencia o corrupción se sumó el error de no haber activado la intervención militar una vez que la policía fue rebasada e intimidada por la fuerza paramilitar del empresario mafioso. El apoyo de las Fuerzas Armadas habría implicado el cierre inmediato de las fronteras, lo cual no sucedió. No hubo ninguna coordinación entre los ministerios de gobierno y de defensa. Era evidente que la situación planteada iba mucho más allá de un problema de seguridad ciudadana. Estamos ante un resurgimiento global del narcotráfico en términos de una amenaza frontal a la seguridad nacional, sostiene el investigador entrevistado por Sol de Pando. Por su parte, el exministro de Gobierno Carlos Romero afirma haber recibido reportes provenientes de las zonas fronterizas con Brasil, como Puerto Suárez y San Matías, donde no se ha visto ninguna acción efectiva de control fronterizo con el fin de capturar al prófugo, ni de la policía ni de las Fuerzas Armadas, y mucho menos de la Fuerza Aérea Boliviana. Si Marcet ha cruzado algunos de los puntos fronterizos con Brasil o con cualquier otro país vecino, lo habrá podido hacer con absoluta comodidad, comentó el exministro de Sol de Pando. En su conferencia de prensa el pasado martes, el actual ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informaba que alrededor de 3.000 policías y agentes de inteligencia están movilizados en todo el territorio nacional para cazar al pez gordo.
habiendo realizado durante los primeros 3 días de la persecución 1.355 operativos en hoteles, alojamientos y fronteras. El ministro mostró un mapa de Bolivia focalizando el despliegue policial de 158 puntos de control, casi todos concentrados en el interior del país y muy pocos en las zonas fronterizas, con un despliegue mayor hacia la frontera con Perú, alrededor de 30 puestos, y nada hacia la frontera con Chile, según el mapa del ministro de Castillo. Apenas 8 puestos de control se han montado sobre la frontera con Brasil, 5 en Pando y 3 en Santa Cruz. Era previsible que Marcet buscase una salida hacia territorio brasileño, un dominio infranqueable del Primeiro Comando Capital. Brasil y Bolivia comparten frontera sobre una franja con más de 3.400 kilómetros de longitud, abarcando los departamentos bolivianos de Pando, Beni y Santa Cruz, frente a los estados brasileños de Acre, Rondônia y Mato Grosso. Marcet pudo atravesar por esta inmensidad desguarnecida, encaminándose sin prisa hacia algún santuario seguro del PCC en el vasto territorio brasileño. Su camino de huida a Brasil era inminente por varias razones. Una de ellas, su hijo menor es un niño nacido en ese país. Cuando estuvo preso en Emiratos Árabes Unidos a causa de portar un pasaporte paraguayo falso, su esposa, la uruguaya Yanina García Troche, inició el trámite ante el consulado de Brasil en Dubái para que su hijo de 11 meses de nacionalidad brasileña pueda renovar su pasaporte de aquel país que estaba a punto de caducar, según información obtenida por Sol de Pando en una fuente del Servicio Nacional Antidrogas Senat del Paraguay. Recordemos que Sol de Pando pertenece al periodista Wilson Lérida, quien hace esta investigación y dice más sobre el informe. Apoyo logístico de los clanes Nayar y Lima Lobo. Asimismo, según el investigador policial consultado por Sol de Pando, el uruguayo oculto en Santa Cruz habría recibido apoyo logístico para su fuga por parte del grupo de Misael Nayar y la familia Lima Lobo, con quienes Marcet mantuvo estrechas relaciones comerciales. Estima el CIP al menos desde el año 2019. Se afirma que también estrechó amistad con el entonces alcalde de Warnes, Mario Cronenbol, compartiendo una mutua afición por el fútbol. Los Lima Lobos son señalados como quienes facilitaron la obtención de un carnet de identidad y un pasaporte para el narcotraficante uruguayo en Santa Cruz, otorgados en abril de 2019, suplantando la identidad de un ciudadano del Beni llamado Gabriel de Souza Beumer. En ese momento, Marcet tenía su residencia permanente en Asunción, desde donde controlaba los embarques de la cocaína boliviana con destino a Europa y África, a través de una ruta binacional que conecta la hidrovía del Paraná con el aeropuerto de Montevideo. La Fiscalía Paraguaya estableció que la red de Marcet traficó más de 21 toneladas de cocaína, mayormente boliviana, peruana en menor cantidad, por un valor que supera los $500 millones entre los años 2020 y 2022. La investigación señala que cada kilo de droga era vendido por el grupo a un valor que va desde los $12.000 hasta los $14.500 en África. El precio de venta subía entre los $20.000 y $25.000 en Europa. En Bolivia, los proveedores nativos entregan la cocaína cristalizada a un precio que oscila entre los $2.000 y $3.000 por kilo. Un hombre que sonaba gritos ante la sordera del ministro. El nombre de Sebastián Marcet surgió oficialmente en los expedientes bolivianos a raíz del asesinato de 3 policías a manos del narcotraficante Misael Nayas Viveros, perpetrado en la zona de Porongo, Santa Cruz, el 21 de junio del 2022, cuando el uruguayo ya se encontraba viviendo en Bolivia y huyendo de la justicia paraguaya, que lo procura por cargos de narcotráfico, lavado de dinero y asesinato. En enero de este año, varios medios de circulación nacional, como Los Tiempos y El Deber, informaron que Misael Nayar Viveros mantuvo nexos financieros con Reina Mercedes Duarte, Merchi, considerada testaferro y mano derecha de Sebastián Marcet, jefe de la red del narcotráfico,
Insfran de Paraguay, quien ordenó el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pesi. Marcet y su familia se instalaron formalmente en Bolivia en febrero del 2022, partiendo desde Grecia tras salir de una cárcel en Emiratos Árabes Unidos, donde fue procesado por parte de un pasaporte paraguayo falso. El prófugo llegó a Bolivia munido de un pasaporte uruguayo que le entregó la Cancillería de Montevideo en Dubái para que pueda salir de la cárcel. Fue una controvertida decisión que desató una crisis política sin precedentes en Uruguay. Rodaron varias cabezas, menos la del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, quien fue el principal promotor para la entrega de ese pasaporte que facilitó la llegada de Marcet a Bolivia. El 7 de marzo de 2022, un mes después de ejecutarse el operativo de A Ultranza Pi, un territorio paraguayo, y cuando Marcet ya se encontraba viviendo en Bolivia para evadir la orden de aprehensión liberada por la Fiscalía del Paraguay, Interpol emitió una alerta roja para la captura del empresario uruguayo, entregando a todas las policías de la red mundial datos precisos sobre la identidad del prófugo, sus antecedentes y recorridos, además varias fotos sobre su rostro y contextura, enfatizando sobre los tatuajes en sus brazos y cuello, lo que hacen inconfundible. Los organismos de inteligencia bolivianos tenían esa información, la pusieron como es debido en conocimiento del ministro de Gobierno y no pasó nada, dice a Sol de Pando, el vocero extraoficial del CEIP. El ministro de Gobierno intentó justificar por qué no se atendió la alerta roja de Interpol, arguyendo que en febrero de 2022 Marcet no era Marcet, sino Luis Amorim Santos, identidad brasileña que efectivamente usó para habilitarse como jugador profesional de la Asociación Cruceña de Fútbol. El 18 de agosto del 2022, el periódico Opinión de Cochabamba fue el único medio boliviano que había difundido un cable de la agencia F titulado Marcet, narco uruguayo que usaba pasaporte boliviano, mostrando la fotografía de dicho pasaporte, el mismo que le fue tramitado por la familia Lima Lobo en 2019, y el rostro inconfundible del uruguayo. Dicha publicación no tuvo ninguna reacción por parte del Ministerio de Gobierno, mientras el prófugo ostentaba la gran fortuna que empezaba a derramar en las calles de Santa Cruz, jugando fútbol transmitido por TV y haciendo intensa vida social con una supuesta identidad brasileña, pero sin cambiar el rostro ni ocultar sus peculiares tatuajes. Sigue el informe de Sol de Pando y dice lo siguiente: las incoherencias prometidas del ministro de Gobierno. Tras constantes presiones ejercidas por la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico por parte de la Policía Federal del Brasil y sus aliados de la Policía del Paraguay, exigiendo la aprehensión y posterior extradición del uruguayo, finalmente la Policía Boliviana, cumpliendo una orden emanada de mala gana por el ministro de Gobierno, intentó capturar a Marcet mediante un operativo improvisado y desprolijo, sin la debida acción de inteligencia previa, que derivó en la inminente fuga del uruguayo junto a toda su familia, poniendo además en riesgo la vida de los policías bolivianos. Ante la alta capacidad fugó mostrada por la banda de Marcet, no perdería tiempo el PCC en evacuarlo hacia algún punto seguro del Brasil. Para justificar aquel fracaso operativo por la falencia de un adecuado seguimiento previo de inteligencia, Del Castillo arguyó que su despacho tomó conocimiento sobre la presencia de Marcet en territorio boliviano recién en junio de este año, durante una reunión de ministros del Mercosur en Buenos Aires. Concluida esa reunión, se me acerca el ministro del Interior de Uruguay, Herbert N.R., manifestándome que un uruguayo probablemente estaba en Bolivia. Allí, el ministro de Paraguay se compromete a enviarme los informes de inteligencia que tenía, lo cual fue remitido recién el 23 de junio, dijo Del Castillo. Y agregó que lamentablemente la información que nos presentó el ministro de Paraguay era imprecisa. Según Del Castillo, los irresponsables paraguayos dieron a Bolivia un dato errado sobre la dirección domiciliaria del prófugo atrincherado en Santa Cruz.
Lo dicho por el ministro boliviano causó una ola de repudio en los círculos periodísticos e institucionales del Paraguay. Desde distintos frentes oficiales, el gobierno paraguayo reiteró haber cumplido con su obligación de haber advertido oportunamente a Bolivia sobre las movidas de Marcet en nuestro territorio. El jefe de la Dirección de Hechos Punibles de la Policía Nacional de Paraguay, comisario César Silguero, declaró en Asunción que un grupo policial paraguayo había ido a La Paz para entregar a sus colegas información puntual sobre el caso. Del Castillo lo desmintió, afirmando que en ese encuentro los policías paraguayos no eran efectivos antidroga y que se habló exclusivamente sobre el caso de un vulgar secuestro ajeno al asunto de Marcet. El comisario Silguero se vio obligado a corregir a Del Castillo, confirmando que en febrero se habló sobre un caso de secuestro y el robo de una avioneta en la frontera, y también la información que teníamos sobre el prófugo Marcet en relación a su posible ubicación en la ciudad de Santa Cruz. El comandante de la Policía Nacional del Paraguay, comisario Gilberto Freitas, ratificó que los paraguayos se dieron modos de contactarse con la policía boliviana y que se transmitió aquella información prioritaria en febrero durante el encuentro de La Paz. Finalmente, el ministro del Interior del Paraguay, Federico Alberto González, reveló que Bolivia recibió las alertas tempranas no solo respecto a la presencia de Marcet en nuestro territorio, sino también de dos de sus socios más importantes, el paraguayo José Alberto Infran Galeano y el brasileño Lindomar Regis Furtado. Del Castillo optó por cambiar de tema. En Bolivia nadie respalda su rocambolesca versión sobre el supuesto desconocimiento gubernamental acerca de Marcet. Por lo mínimo, y sin hablar de cosas peores, en este caso se ha incurrido en un flagrante incumplimiento de deberes, asegura el exministro de Gobierno Carlos Romero. Ahora Del Castillo pretende endilgar a Romero una presunta responsabilidad por la entrega del pasaporte boliviano en 2019, pero evade una respuesta clara cuando se le pregunta sobre la intervención del clan Lima Lobo en este trámite ilícito. Eduardo Del Castillo tampoco dice absolutamente nada sobre los vínculos comprobados por la prolija investigación paraguaya entre Misael Nayar y Sebastián Marcet. El informe que nos dice además continuará. Es lo que dice el periodista Wilson Mérida. García Mérida, ¿no? Sí. Wilson García Mérida, ¿no? Es periodista de Sol de Pando, el director de este periódico que hace este informe precisamente. Impresionante la forma como podría haber escapado, ¿no? Sí. En submarinos, a los grupos del PCC apoyándolo además. Y todos los... Involucra a Nayar, involucra a Lima Lobo, Gonzalo. Y da detalles muy específicos de lo que podría haber significado este operativo o contraoperativo de fuga. Y es lo que nos está narrando el periodista en Sol de Pando. Han pasado 10 días, nos dijeron que estaba acorralado, que no tenía salida, y no sabe el viceministro Aguilera, no sabe dónde está, ¿no? No sabe si está aquí o está allá, hace un juego de palabras, pero no nos dice finalmente dónde está. 10 días, ¿cuánto más se tendrá que esperar? Éramos, supuestamente, lo decía el mismo Aguilera, mejor que el FBI, pero eso no está funcionando. Este es un reporte, una nota de investigación que ha hecho Sol de Pando del periodista Wilson Mérida de Cobija, precisamente. Así es. Qué impresionante, ¿no? Impresionante. Con muchos detalles como para dar la credibilidad a este informe, porque además ha acudido a fuentes paraguayas ante la falta de información o el desconocimiento de lo que ha podido pasar acá en Bolivia, ¿no? Las autoridades están diciéndonos que se siguen las investigaciones, que ahora se está coordinando con Uruguay, con Paraguay, con Brasil y con los vecinos países, pero datos precisos no los tenemos. No los tenemos y estamos como la canción. Yo no fui, pregúntale, a mí no me pregunten porque yo no tengo nada que decir. Yo te aseguro que yo no fui.